Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y todos los que me acompañan y quienes están consultando esta grabación para poder abordar el contenido del día de hoy. En esta penúltima sesión del bloque 1, la predestinamos específicamente para hacer una revisión puntual de cada una de las estrategias de aprendizaje. Vamos a revisar cada uno de sus foros y cada una de las tareas auténticas que están entregando y que por ahí algunos todavía están trabajando. Lo vamos a abordar específicamente detalle a detalle para que ustedes puedan tener claramente cuáles son los elementos que deben entregar, cuáles son los elementos que se están evaluando y por tanto se están valorando. Y en ese sentido podemos también identificar el porqué de cada una de las calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para empezar a abordar esta presentación. Ok. mm, Bueno, muy bien. Ahí estoy proyectando, como comentaba, pues esta sesión se enfoca a cada uno de los productos de aprendizaje de los que se componen la UCA proceso administrativo. El primer módulo, recordemos que fue aquel que nos sirvió para abordar el contenido nuclear en donde definíamos lo que era el proceso administrativo. El contenido nuclear nos llevaba a hacer una revisión de cómo se fue conformando a través de la historia, a través de los diferentes autores y que aportaron a la disciplina de la administración y lo que hoy conocemos como el proceso administrativo. Para ello, se hizo un foro integrador de aprendizaje. En este foro de integración, que fue titulado Conociendo el proceso administrativo, y al ser el primer foro, bueno, es de integración de aprendizaje. Y entonces en las indicaciones nos comentaban que revisásemos el contenido del módulo 1, proceso administrativo. Esta parte es bien importante porque yo lo he comentado en varias ocasiones, en varias sesiones y en muchas de sus retroalimentaciones. Si bien dentro de las actividades, dentro de las tareas y los foros, nos invitan a hacer una revisión complementaria de otras fuentes, debemos de considerar nuestro contenido nuclear como esa fuente primaria, la fuente primordial que nosotros debemos abordar, estudiar y a partir de esa información entonces complementar con otras fuentes para hacer más rico el conocimiento sobre el tema. Pero nuestro contenido nuclear que ha sido estudiado y seleccionado previamente para ustedes, pues es el que debe de ser la base para poder desarrollar cada una de nuestras actividades. Bueno, por eso, como primera instancia, siempre van a encontrar que nos invitan a ir a revisar el contenido del módulo.
Posteriormente, nos hablan de investigar y complementar con fuentes confiables sobre el tema, en este caso del proceso administrativo, sobre su historia, los diferentes autores y las etapas que han definido el proceso administrativo de manera general, ¿no? En un contexto general, podíamos ir y complementar esta información con otras fuentes. Como punto número 3, nos solicitaban crear una línea de tiempo. Podíamos hacer la línea de tiempo o podíamos crear una cronología ilustrada que incluyera en orden cronológico a 5 autores y era libre los que ustedes desearan elegir. Estos autores, bueno, como muchos de los que vimos en el contenido nuclear, de hecho vimos una matriz con varios autores, pues nosotros íbamos a elegir sobre ellos cuáles eran los que más nos llamaban la atención o los que considerábamos que eran los que probablemente habían hecho una mayor aportación. Y en ese sentido, pues teníamos dos opciones, hacer una línea de tiempo o crear una cronología ilustrada a través a lo mejor de una infografía, de un documento ilustrado con fotografías o imágenes que incluyese a estos 5 autores y sus aportaciones al proceso administrativo. En esa parte, algunas y algunos estudiantes buscaron información complementaria precisamente sobre los autores que aportaron a la disciplina administrativa. Yo por ahí dentro de las retroalimentaciones les comentaba que si bien algunos de esos autores habían aportado a la disciplina administrativa, la línea de tiempo se enfocaba en aquellos autores que habían hecho aportaciones al proceso administrativo. Por eso, autores importantes de la disciplina administrativa no aparecían dentro de nuestro contenido nuclear porque se seleccionaron específicamente aquellos que aportaron al proceso administrativo. Pues por ahí iba un punto importante, hacer esta diferencia entre la disciplina administrativa en general y cómo se fue formando todo esto del proceso administrativo, quiénes fueron aportando, cómo fueron aportando y cómo se fue creando este proceso con las etapas que ya conocemos. Se solicitaba incluir las fuentes de consulta en la infografía en formato APA o en la línea de tiempo. Y por aquí otra recomendación que también les estuve haciendo a algunos y algunas es que dentro de sus fuentes de consulta, que siempre es importante que las incluyan, deberíamos encontrar sí o sí al contenido nuclear del módulo. Hubo quienes me pusieron muchas fuentes de consulta complementarias, algunas que por allá buscaron, e inclusive algunas muy buenas de algunos libros, pero dejaban de lado el citar el contenido nuclear. Eso nos lleva a tomar una decisión sobre si se ha consultado o no el contenido nuclear. Bueno, si yo veo que ustedes sí están abordando el contenido nuclear dentro de su línea de tiempo, bueno, voy a pensar que solamente obviaron el incluir esa fuente de consulta, pero si yo dentro de lo que fue la línea de tiempo me doy cuenta que no están abordando el contenido del módulo, el contenido nuclear y tampoco lo citaron, voy a pensar que exclusivamente se fueron a buscar información en la web o información complementaria y en realidad no estudiaron ni abordaron su contenido nuclear, aspecto fundamental para cada uno de los módulos. ¿Ok? El punto número 4 nos hablaba de guardar el archivo y de también el 5 ingresar al foro y compartir esa línea en un formato de imagen para que sus compañeros y compañeras pudiesen también visualizarlo.
y yo les agradezco mucho a quienes también me compartían su enlace porque a veces en el formato de imagen no me permitía a mí leer adecuadamente o fácilmente el contenido de su trabajo, ¿no? Entonces el incluir la liga pues también me sirve muchísimo. Había que incluir una portada con la información de la universidad. Hubo quienes se lo agregaron dentro de la línea o de la infografía. Está bien, es aceptable. Pero además de crear esa línea de tiempo en este foro integrador del aprendizaje, ustedes tenían que argumentar sobre 3 preguntas reflexivas, ¿sí? Incluye en la misma participación las respuestas argumentadas a las siguientes preguntas en base a la investigación realizada. ¿Por qué es importante conocer a los diferentes autores que han escrito sobre el proceso administrativo y sus aportaciones a la administración? ¿Por qué es importante conocer estos enfoques? También porque es importante conocer la historia del proceso administrativo para quienes van a dirigir las empresas. Hubo respuestas muy buenas en cuanto a estas preguntas reflexivas. En la tercera nos decían, ¿por qué elegiste a estos 5 autores? ¿Qué te pareció interesante de sus aportaciones a la administración y al proceso administrativo? ¿Por qué se eligieron? ¿No? Entonces, bueno, desde el principio yo les decía, hay que enfocarnos en lo que nos atañe de la disciplina administrativa, que es el proceso administrativo, ¿no? Sin embargo, aquellos que incluyeron autores que hacen grandes aportaciones a la disciplina de la administración, bueno, pues también se consideró como algo adecuado, ¿no? Por último, había que revisar las aportaciones de sus compañeros y retroalimentar a 2 de ellos, aceptando o debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación amplia y sólida. Quiero destacar que en este foro integrador hay 3 elementos diferentes que evaluar. De hecho, ya lo había abordado en alguna de las sesiones síncronas. Por una parte es la línea del tiempo con sus pormenores que ya leímos. Por otra parte, las preguntas reflexivas, que cuando hablamos de reflexión, hablamos de un ejercicio propio, no de información que proviene de otros autores, no de información que proviene de la inteligencia artificial o de alguna de ellas, sino una reflexión propia. Y bueno, en la tercera parte de este foro que se evalúa es precisamente esa retroalimentación que ustedes hacen a 2 de sus compañeros. Yo les comentaba en algunas de las sesiones síncronas que si son 3 elementos y yo tengo un 100 disponible para ustedes, pues esos 3 elementos yo pudiese dividirlo, ese 100, entre 3. Y entonces les decía, si a usted se le olvidó incluir la retroalimentación de sus 2 compañeros o compañeras, pues estamos hablando aproximadamente un 33% de la calificación, ¿verdad? O si a usted se le olvidó incluir su reflexión de las 3 preguntas, o esas 3 preguntas en realidad fue una reflexión de la inteligencia artificial y no fue una reflexión propia, bueno, ahí está cómo se divide ese 100 entre estos 3 elementos, ¿ok? Bueno, seguimos. Este fue el foro integrador, el primer foro que ustedes encontraron. Y en el módulo número 2, perdón, en donde nos enfocamos a la primera etapa de planeación, que por ahí pues ya hemos reiterado sobre qué es elemento, en el elemento de planeación, en en esta etapa, pues nosotros determinamos metas y objetivos.
nos invitaban a realizar una tarea auténtica, muy interesante y que realmente sí era un reto, porque en este momento ustedes habían abordado sobre qué es el proceso administrativo, sobre qué autores y de qué manera se fue formando y la etapa de la planeación, en donde apenas en esta primera etapa, nosotros determinamos metas y objetivos, el qué vamos a hacer. Sin embargo, dentro de su contenido nuclear vimos algunas herramientas y algunas técnicas muy interesantes para poder planear de una forma adecuada. ¿Por qué esta tarea auténtica era un reto? Porque además del contenido nuclear que ustedes abordaron y de echar mano de esas herramientas y técnicas que vimos durante el módulo, había que ir a hacer una búsqueda de información adicional para poder responder también lo que por aquí nos preguntaban. ¿Ok? Entonces había que ahondar el contenido nuclear y buscar información adicional sobre la etapa de planeación y sobre la etapa del proceso administrativo. En general, que ya sabemos al momento, pues que se compone de 4 etapas y cada una de ellas tiene su propia función. Bueno, a partir de revisar esos contenidos, se revisó el incidente crítico, que ya en su momento abordamos las diferentes partes en las que se descompuso el incidente crítico para ir trabajando la UCA. En esta parte nos decía, elabora en 2 cuartillas. Si la instrucción nos decía 2 cuartillas, probablemente hubo quien se excedió un poco, hizo 3 o 4, pero hubo algunos casos que inclusive hicieron 9, 10 u 11 cuartillas. Imagínense todo el contenido que por ahí venía, ¿no? Muy rico, muy padre si el contenido era contenido elaborado propio. Pero si era contenido elaborado por alguna inteligencia artificial o por algunos autores en donde solamente tomé y pegué, pues en realidad no nos sirve de mucho. Yo en varias ocasiones les repetía, yo prefiero que sea una cuartilla o 2 a que sean 10 que no son de ustedes. Si es una, pero es un contenido que ustedes con su esfuerzo y su conocimiento desarrollaron, para mí es muchísimo más valioso, muy valioso en realidad, que leer o que encontrarme con muchísimas cuartillas que en primera instancia se nota que no es una elaboración propia, ¿verdad? Bueno, aquí nos decía, no se compliquen, solamente 2 cuartillas y vamos a hacer un plan de acción, un plan general para atender brevemente las preguntas planteadas en el incidente crítico. Por ahí ya hablamos anteriormente sobre los retos que la empresa de limpieza y del señor Martínez se planteaba en este momento. Nos daban las metas y los objetivos que tenía el señor Martínez en el corto y mediano y largo plazo, y de ahí teníamos que responder estas interrogantes. ¿Qué herramientas de cada una de las etapas del proceso administrativo puedes usar para mejorar la operación de la primera sucursal? ¿Por qué herramientas de cada una de las etapas? Porque por acá los invitaban a revisar esa información adicional. Inclusive yo tomé en consideración que probablemente esta información ustedes todavía no la manejaban plenamente y si ustedes en esta parte me respondían enfocados en el contenido nuclear, perdón, yo lo tomaba por bueno, ¿ok? ¿Qué puedes hacer para facilitar la apertura de la segunda sucursal? Teníamos muchas herramientas y técnicas que vimos, bastas, para poder abordar la apertura de esa segunda sucursal, del contenido de la etapa de planeación. Hablábamos de misión, visión, de valores, de políticas,
¿verdad? Hablábamos de planes, etcétera. En el punto número 3, ¿qué tienes que hacer primero? Y esto era un reto, definir un plan de trabajo o tener un presupuesto de todos los insumos necesarios o definir las políticas o las estrategias de venta. Y aquí había que reflexionar sobre el orden que ustedes le iban a dar. El 4, ¿cómo vas a dar seguimiento a lo que se va a hacer en las 2 sucursales? Y la 5, ¿qué herramientas o técnicas de control vas a utilizar en cada una de las sucursales? Seguimiento y control. En esta parte había que abordar también de las otras etapas que aún no habíamos visto en el contenido nuclear, pero que se invitaba a revisar esa información adicional. Bueno, luego nos decía, puedes hacerlo con una aplicación para elaborar planes o en Word si quieres. Yo por ahí les comentaba en la retroalimentación, pues podíamos ya echar mano de un diagrama de Gantt para poder planear y programar sobre los diferentes momentos, ¿no? Les pedían que incluyeran portada, introducción, el desarrollo de las preguntas, conclusiones y referencias. Además, para que ustedes se guiaran en cómo elaborar ese plan de acción, les daban también estas preguntas que podían utilizar de manera libre. ¿Qué es necesario hacer? ¿Quiénes tienen que participar? ¿Dónde se van a realizar las actividades necesarias? ¿Cuándo se va a realizar las actividades necesarias? ¿Y cuánto tiempo requiere cada actividad y todo el plan? Algunos decidieron con estas preguntitas hacer como una matriz sobre las diferentes estrategias que querían desplegar. Yo les decía, el plan de acción prácticamente es la receta, como una receta del pastel, ¿no? Una receta que ustedes van a realizar y que van a determinar qué va primero y qué va después para poder cumplir las metas. Luego nos decía, el plan debe contener su portada, introducción, el desarrollo que es ese plan, conclusión y las fuentes de consulta. Incluye al menos 3 fuentes, ¿verdad? Ya les decía yo, hay que incluir el contenido nuclear más otras externas. Había que guardar el plan y bueno, subir el archivo y entregarlo. Esa es su primer tarea auténtica. Dentro de las diferentes tareas, yo creo que fue una de las más robustas y que fue un reto, uno de los mayores retos para ustedes porque había que consultar sobre el despliegue de todo el proceso administrativo, pero con una breve consulta podíamos sugerir algunos elementos, herramientas o técnicas para poder responder estas preguntitas que estaban acá. ¿Ok? Bueno, una vez que concluimos esa tarea auténtica, venía el foro de reforzamiento de los conocimientos del módulo 2, titulado La importancia de la planeación en las empresas. Como primera instancia, siempre nos van a invitar a revisar el contenido del módulo, investigar y complementar en al menos 2 fuentes confiables sobre el tema que estamos abordando. Y de ahí le solicitaban crear una infografía con alguna herramienta en línea sobre cuál es la importancia de la etapa de planeación en 2 sentidos, tanto en el proceso administrativo como en la administración. Fíjense muy bien, a pesar de que nos mandaban a investigar y complementar la información, investigando sobre el proceso administrativo, su historia, la importancia de la etapa de planeación, lo que nos pedía en nuestra infografía, ya sea elaborarla en alguna paquetería o en línea, muchos usaron Canva, por ejemplo.
En esa infografía había que responder este elemento. Importancia de la etapa de planeación, tanto en el proceso administrativo como en la administración. Esos dos elementos eran los que sí o sí tenían que estar en la infografía. La investigación deberá reflejar el análisis de los contenidos de estudio del módulo y mostrar que se ha complementado con al menos 2 fuentes de consulta externa. Esas fuentes y la fuente del módulo tenía que estar también en esa infografía. Incluye las fuentes, siempre usando el formato APA. Ahí les daban la nomenclatura para su archivo y les pedían que ingresaran al foro y compartieran su infografía en formato de imagen para que sus compañeros pudieran revisarlas. Y además había que responder estos dos cuestionamientos. Primero, ¿por qué es importante conocer los principios, elementos, herramientas y técnicas de la etapa de planeación para un administrador? Sumamente importante que ustedes identifiquen cómo conocer estas herramientas y técnicas de la etapa de planeación les van a servir en el ejercicio de su profesión. Y el punto número 2, les decían que explicaran en 100 palabras cuáles serían algunas diferencias entre una empresa que utiliza elementos y herramientas de planeación y otra que no lo hace. Y de hecho, esto lo estudiamos desde que se empezó a hablar del problema prototípico. Y poníamos el ejemplo de los tianguis, de las empresas que van trabajando al día a día y que no tienen nada estructurado o van trabajando como Dios les da a entender, ¿no? Bueno, había que argumentar sobre la diferencia entre quienes sí aplican estas herramientas, un diagrama de flujo, una gráfica de Gantt para poder hacer seguimiento, el poder crear reglas, el poder crear procedimientos, el poder crear sus manuales y otros elementos más, aquello que nos ayuda a planear, ¿no? Políticas, reglas, lo que nos ayuda también para determinar el día a día, la misión, hacia dónde queremos ir, cómo queremos trabajar, qué valores que queremos desplegar, entre otros elementos, ¿no? 7. Revisa las aportaciones de tus compañeros y retroalimenta 2 de ellos. Nuevamente, foro de reforzamiento se compone de 3 elementos. Su infografía con los elementos solicitados, las preguntas reflexivas y la retroalimentación a 2 de sus compañeros. En el módulo número 3, que se refiere a la organización y en donde abordamos todo esto de las jerarquías y de cómo organizamos nuestra empresa para determinar quién hace qué, cómo nos enteramos en general, cómo va caminando nuestra empresa para llegar a la meta o a las metas establecidas, quiénes son los que nos van a ayudar, cuáles son esas áreas. Bueno, ahí empezamos a trabajar sobre los manuales y los organigramas. En su tarea auténtica se les retó a que elaboraran un organigrama. En esta parte, como punto número 1, bueno, era revisar el contenido del módulo, muy buen contenido que tenía todos los elementos, diferentes tipos de organigramas y cómo se compone, cómo debemos de elaborar un organigrama, etcétera. Bueno, les decían revisar este contenido y también pues buscar información adicional sobre la etapa de la organización del proceso administrativo, principios, elementos, técnicas, cómo se elaboran los organigramas,
elementos básicos de la organización para identificar su uso y aplicación en las empresas, para complementar el contenido nuclear. El punto número 2 nos decía, hay que revisar el incidente crítico, factor importante de tenerlo en el foco, ¿no? Una vez que hayas revisado tu incidente crítico, elabora un organigrama de por lo menos 3 niveles jerárquicos y 5 áreas funcionales. Ahí algunas y algunos consideraban al director general todavía, al señor Martínez. Yo les decía, acuérdense que el director general son ustedes ya. Lo que está buscando aquí el señor Martínez es poder dirigir, pero ya en un rol como accionista o como dueño, ¿no? Porque desde el principio, pues a él le tocó fungir en los diferentes roles, ¿de acuerdan? Bueno. Aquí había que poner 3 niveles. Si ustedes elegían el vertical, pues íbamos a ver 3 escaloncitos de manera vertical. Y 5 áreas funcionales. Sí, les decían, revisa el incidente crítico. Hubo quienes decidieron crear su organigrama de alguna otra empresa. Sí se les consideró como válido, aunque lo deseable es trabajarlo a partir del incidente crítico para enfocarse en la empresa del señor Martínez y poder seguir rastreando sobre lo que va mejorando en ella, ¿no? Las 5 áreas funcionales, alguien me decía, es que todavía no tiene 5 áreas funcionales, pero nosotros sí podemos determinar cuáles serían esas 5 áreas que ya serían necesarias para el señor Martínez en su organigrama y sus diferentes sedes, ¿no? Bueno, esos eran 2 elementos fundamentales en su organigrama, cumpliendo con las indicaciones necesarias, por ejemplo, tipo, tamaño de figuras que utilices para los puestos, las líneas de autoridad, los niveles jerárquicos. Pueden hacerlo con una aplicación, también hay varias aplicaciones, o de manera manual como ustedes quisieran. En el mismo documento había que incluir la descripción y nos decían de por lo menos 5 funciones, cada una de las 5 áreas, ¿ok? Es decir, si yo determiné que estaba el área contable, pues 5 funciones que debería de cumplir el área contable. También ahí me encontré que se le solicitó por algunas y algunos de ustedes a la IA que nos dieran las áreas funcionales de un área, ¿no? Está bien porque nos sirve para consulta. Si yo digo, bueno, es que en realidad no estoy tan familiarizado con la parte contable, que lo dudo por la carrera en la que ustedes están, pero digo, si dijera, no estoy tan familiarizada o familiarizado con el área contable y voy consulto a la IA y le comento, dame algunas funciones del área contable en una empresa o en una pyme, cuáles serían las funciones del área contable, ¿no? Nos puede dar muchas funciones. Lo interesante aquí es que nosotros podamos leer esas funciones, determinar cuáles de ellas serían las funciones adecuadas para la empresa del señor Martínez. Y entonces nosotros, de manera propia, elaborar esas 5 funciones. Eso es lo que debemos de hacer, jóvenes, cuando consultemos a la IA. No tomar la información tal cual nos la está dando, sino digerir esa información, trasladarla a lo que nosotros comprendemos de ella. ¿Ok? Y bueno, yo sé que algunos de repente se quedaron un poquito cortos y me pusieron 3 áreas funcionales o inclusive más. Bueno, por ahí se tuvieron ciertas consideraciones, ¿no? Luego nos decían, puedes hacer el organigrama en una aplicación también o usar Word, ¿no? El punto número 3 nos decía, incluye los siguientes elementos. Muy importante cuando nosotros elaboramos un organigrama, incluir
el nombre de la empresa, si tenemos el logo también. Hubo quienes crearon unos logos muy padres, muy creativos, muy bonitos. Los felicito por eso. Y luego ponen su organigrama, pueden agregar las áreas funcionales por el nombre de los puestos, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad. Y bien importante que no se nos escape, porque sí se les escapó por ahí a muchos, la fecha de elaboración, quién lo elabora. Todavía yo les ponía también, hay que decir quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo autorizó. ¿De acuerdo? Y la descripción de las funciones de las áreas en otra cuartilla o aparte, ¿no? Hubo quienes inclusive lo pusieron también ahí en el organigrama, no es lo deseable, pero bueno, se consideró como bueno, ¿ok? En el punto número 4 nos decía, el organigrama debe contener portada, introducción, su organigrama con sus funciones, una pequeña conclusión y la bibliografía. Había que entregar su organigrama con la nomenclatura indicada. Fíjense, yo aquí les pongo con colorcito verde los elementos más importantes. Pero esta estructura de la portada, la introducción, el desarrollo, que en este caso era su organigrama y sus funciones, la conclusión y las fuentes de consulta, es una estructura que ustedes deberían de acostumbrarse a usar. A veces no se las van a pedir tal cual, pero lo más deseable es que ustedes estandaricen la forma de entregar sus trabajos y que si ustedes lo ponen, créanme que los docentes no les van a decir, ah, no, yo no te pedí portada ni introducción. Digo, más bien les va a incomodar que si se solicita, no lo incluyan, a que si no se solicitó y ustedes por formalidad sí lo incluyan. ¿Ok? Entonces es importante y es deseable, es una recomendación para ustedes. Bueno, en el foro de reforzamiento, una vez que ya ustedes crearon su organigrama y que ya tenían estas funciones de cada área, iban a crear un breve manual de organización. Y es que en realidad más que un manual era crear los objetivos y las funciones de esos objetivos. Nos pedían revisar nuevamente el contenido del módulo, pero además por aquí les daban este enlace para ir a revisar una guía de elaboración de manuales que específicamente les daban el punto que iban a revisar, que era el cómo redactar los objetivos y las funciones de las unidades administrativas. Una vez que revisaron este contenido, que era lo único que solicitaban y que había que citar aquí, había que ir identificar la forma de cómo se redactan estas funciones y estos objetivos en las diferentes áreas y elaborar un breve contenido solo de los objetivos y funciones de todas las áreas que ya ustedes habían determinado previamente. ¿Sí? Las que definieron en esa actividad anterior. Por eso les decía yo, más que un manual, pues es una sección, ¿no? En donde ustedes decían área funcional, el objetivo. Yo les decía, si pusieron un objetivo, pues es el objetivo general del área. Pueden tener objetivos específicos y funciones. Con uno era suficiente y las diferentes funciones, ¿no? Entonces ahí era la recomendación. Guardar también lo que era su breve manual y responder estos 3 cuestionamientos. ¿Cuáles son algunas de las principales razones por las que es necesario que las empresas cuenten con organigrama y manual de organización? De hecho, esas razones no las daban en el contenido nuclear. Porque es importante que todo el personal de la empresa conozca el organigrama y el manual de organización. También era parte de su contenido nuclear
Así que si ustedes respondían lo que venía en el contenido, yo me cercioraba de que habían revisado su contenido nuclear. ¿Qué tipo de organigrama te parece más adecuado para una empresa pequeñita? Y ya ustedes por ahí respondían. Y además, pues había que compartir el manual, por ahí me pusieron ustedes sus enlaces. Y por último, retroalimentar a 2 de los ejercicios que hayan hecho, pues 2 de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, 3 secciones del foro de reforzamiento. Vamos con el módulo número 4, en donde abordamos la etapa de la dirección. Ya en esta etapa de la dirección nos dieron otro contexto. Si ustedes recuerdan por ahí, ya el enfoque no era meramente el contenido nuclear, sino un caso hipotético que por aquí nos incluían. Pero como siempre, la primera recomendación era ir a revisar el contenido del módulo 4. ¿Sí? Y entonces leer el caso hipotético. Nos hablaba de la empresa manufacturera mexicana con sede en la Ciudad de México, que se enfrentaba a varios problemas a nivel directivo que están afectando su desempeño. Acuérdense que estamos en la etapa de la dirección. Los resultados financieros del último ejercicio fueron negativos y se espera que las pérdidas se incrementen todavía en un 37% en el presente año. Es un verdadero problema. Las inversiones realizadas para modernizar el sistema productivo no tuvieron el impacto esperado en la reducción de costos. Híjole, ¿hablamos de malas decisiones o hablamos de situaciones adversas? ¿Qué pudo haber pasado? La presión sindical ha elevado considerablemente los costos salariales y se requieren medidas para contener los incrementos en la próxima negociación del convenio. La facturación ha disminuido y los costos variables de ventas han aumentado. Entonces ahí está realmente un problema que atender, ¿no? Existe un alto nivel de conflicto laboral, quejas que entorpecen el funcionamiento normal de la empresa, transmitiendo una imagen negativa que pone en riesgo las contrataciones futuras, ¿no? ¿Quién quiere trabajar en una empresa con este tipo de problemáticas? Pero bueno, aquí ustedes fungen como los directores generales. Ese es su puesto con el señor Martínez. Ahora, en esta empresa manufacturera, ahí les están relatando una serie de problemáticas que ya tienen. Por eso nos dice, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Están teniendo pocas ventas, aumento de costos, problemas sindicales, problemas con respecto al clima laboral. Todavía las decisiones e inversiones en el sistema productivo no han sido los adecuados y seguimos perdiendo dinero. De ahí nos dan varias opciones estratégicas, ¿sí? Ante esta situación. Recuerden que la etapa de la dirección es en donde logramos influir en los demás, en donde desplegamos ciertas estrategias para hacer que los otros se suban al barco, se suban al objetivo y metas que tiene la empresa en general. Tengan este enfoque de que si a la empresa le va bien, a ellos también les va bien. Y entonces trabajan por una visión común. ¿Cómo hacemos para que los demás hagan lo que queremos que hagan? Bueno, las opciones, dice, la alta dirección debe elegir entre varias alternativas para revertir la crisis. Y aquí ellos les están dando ya estas 5 estrategias. Dentro de ellas
hay varias alternativas. Ustedes tenían que elegir de las 5, en cada una de ellas, una de las alternativas. Hubo quienes incluyeron otras estrategias, hubo quienes incluyeron nada más 2 o 3 estrategias. Había que elegir una de cada una. Esa es la instrucción, ahorita voy a ir más adelante, ¿no? Pero bueno, nos hablaba de, para reducir los costos, hay que contener los incrementos salariales en la próxima negociación del convenio colectivo. O revisar la estructura de costos y buscar ahorro en otras partidas. Ya tenemos esta situación sindical, se han elevado mucho los salarios, debemos contenerlo, pero ¿qué es más importante? ¿Enfocarnos en eso o enfocarnos en hacer una revisión de todos los elementos y de todas las partidas que tiene la empresa para ver en cuáles y cada una podemos tener ahorros? Ya era decisión de ustedes. En el segundo, incrementar los ingresos. Podíamos lanzar nuevos productos o servicios para ampliar la oferta, recordando que tenemos un problema en el sistema productivo, no sé si sería la mejor opción, o podríamos penetrar nuevos mercados o segmentos de mercados, o podríamos mejorar la eficacia de las estrategias de marketing y ventas. Nos dijeron que teníamos un problema con las estrategias de marketing y ventas, o podríamos penetrar nuevos mercados, conquistar nuevos segmentos, o a lo mejor proponer nuevos productos. ¿Qué elegirían? En la tercera estrategia, mejorar la productividad. Pudiéramos optimizar los procesos productivos y logísticos, revisar sobre los tiempos, los movimientos, los almacenajes o los pasos de los procesos productivos, saber cuáles no deberían de estar o en cuáles podemos ahorrar tiempos, etcétera. Capacitar y motivar al personal para aumentar su desempeño. Implementar un sistema de mejora continua. Hablar del personal, pues sí, en realidad sí tenemos una situación que abordar con el personal. Un sistema de mejora continua, por lo general, hablar de mejora continua es cuando una empresa ya está trabajando su mejora, ¿verdad? Es ir a la excelencia. Entonces, ¿cuál de esas 3 sería la mejor? Reestructurar la deuda. Dice negociar mejores condiciones con los acreedores o buscar nuevas fuentes de financiamiento a menor costo. Y por último, la parte de alianzas estratégicas. Establecer acuerdos de colaboración con proveedores, clientes u otras empresas. O buscar asociarse con otras empresas para ganar tamaño y competitividad. Tú formas parte de la alta dirección y es necesario que presentes una propuesta de las estrategias que consideras que es necesario adaptar para revertir la crisis. Entonces, bueno, ahí estaban las opciones. Ustedes había que elegir una de cada una. Dice por aquí, elabora una presentación de PowerPoint e incluye los siguientes elementos. Una portada en una diapositiva, la introducción en otra y el desarrollo en por lo menos 5 diapositivas, una por estrategia. Conclusiones y referencias. Elabora la presentación en la que des amplia respuesta a las siguientes preguntas. La primera, ¿cuál estrategia consideras que son las más adecuadas para esta situación? Y entonces ustedes tenían que elegir una de cada una. 2, ¿cuáles son las razones por las que se recomienda adoptar esas estrategias? Había que argumentar en cada una de ellas el porqué de su elección. Y número 3,
¿Qué otras dos estrategias adicionales crees que se puedan adaptar o adoptar para solventar esta situación? ¿Cuáles dos estrategias serían tan ad hoc o se pudiesen adaptar a esta empresa con estas problemáticas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles dos serían las adicionales? Bueno, agregar las fuentes y entregar su presentación. Esa era su tarea auténtica. Les recuerdo, a partir de ya este módulo de la dirección, ustedes iban a enfocar a este caso hipotético. ¿Ok? Y luego el foro de reforzamiento, que ya se trataba de evaluar esas decisiones. Bueno, también se enfocaba en el contenido del módulo 4 y en su tarea auténtica elaborada, por ende, al mismo caso hipotético. Evalúa qué tan eficientes son las estrategias seleccionadas, esto es, define algunos parámetros. Y ahora sí hablamos de parámetros como, por ejemplo, qué tan factibles son, cuál cuesta más o cuál cuesta menos si elegimos la de menor costo, qué recursos se necesitan para instrumentarlas, los periodos para llevarse a cabo, para ver resultados y presentar argumentos en cada uno. Algunos, de hecho, aquí también decidieron hacer una matriz. Yo creo que era como la forma más sencilla visual de ver, de poder desplegar estos diferentes parámetros, ¿sí? Y luego les decía, define algunos, ¿no? O sea, era nada más como una propuesta. Estos ustedes podían elegir otros si lo deseaban. Elabora un informe en Word con tu evaluación y argumentos. Incluye portada, introducción, el desarrollo y la conclusión. Guarda el documento y responde a esta pregunta, ¿no? ¿Consideras que es importante estar informado y preparado para tomar decisiones en las empresas? Y ahí había que argumentar la respuesta, ¿ok? Y por último, retroalimentar a dos de sus compañeros. Y esa era su foro de reforzamiento ligado a la tarea auténtica del módulo número 4, dirección. Y bueno, abordamos por último el módulo número 5 que se refiere ya al control. ¿Qué es bien importante destacar aquí de lo que ustedes revisaron en el contenido nuclear? Pues que para poder tener un control, nosotros necesitamos tener parámetros, tener indicadores o índices que nos van a mostrar en dónde estamos y hacia dónde vamos. En la etapa de control empezamos a ver resultados de estos indicadores y esos resultados nos van a indicar, nos van a decir si cumplimos con aquello que deseábamos, esas metas y objetivos, si nos quedamos cortos o si las rebasamos y si es necesario volver a empezar ese proceso administrativo. Aquí, como tarea auténtica, les dieron el título Definiendo medidas de control. Había que definir. Y dentro del contenido nuclear del módulo, destaco eso precisamente, que ligado a los instrumentos que nosotros pudiésemos usar para controlar, está precisamente el establecimiento de indicadores. Había que revisar el contenido del módulo, buscar información adicional sobre esta etapa, sus principios, elementos, técnicas, indicadores, tipos de controles que existen. Y retomar el caso del módulo anterior. Seguimos aquí con la empresa manufacturera. Retoma el caso del módulo anterior y elabora una propuesta de medidas de control. Una propuesta de medidas de control que te van a servir para verificar el cumplimiento de las estrategias seleccionadas.
Por ahí les he comentado esta frase donde dicen lo que no se mide no se mejora. Y lo que nosotros queremos es ir mejorando con nuestras empresas, permanecer en el mercado, ser competitivos e inclusive crecer. Por eso es importante empezar a medir sobre esos elementos, esas estrategias, esos parámetros que nos estamos estableciendo. Bien, puede ser respecto al objetivo, puede ser respecto a tiempo, a costo o recursos utilizados, entre otros. Como punto número 3, responde a las siguientes preguntas y ahí estaban estas preguntas guías. ¿Es necesario establecer medidas de control en las empresas? ¿Qué tipo de controles pueden implementarse en las empresas y por qué? ¿Cuántos tipos de controles pueden ser necesarios en una empresa? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, había que retomar el caso de la empresa manufacturera, hacer una propuesta de medidas de control. Ustedes ya tenían estrategias que trabajar, ya habían determinado parámetros. Bueno, ahora, ¿cuáles serían esos indicadores y esos mecanismos de control para poder reflejar resultados? Respondíamos a estas preguntas. Había que incluir 2 fuentes adicionales también que complementaran y entregar la presentación en la plataforma. Y por último, bueno, tenemos acá evaluando las medidas de control como foro de reforzamiento del conocimiento adquirido en el módulo 5. Había que retomar el contenido para refrescar información, retomar la actividad anterior y revisar, a ver, ¿qué tan eficientes son las medidas adoptadas? O pudimos haber elegido otras. Siempre hay otras opciones, muchachos. ¿Cuáles serían más importantes o cuáles serían más eficientes o cuáles complementarían? Evalúa las medidas de control seleccionadas. Puedes considerar, por ejemplo, la objetividad, la eficiencia, si son efectivas, si son oportunas, entre otros elementos, los que ustedes quisiesen determinar para evaluar sus medidas de control. Es decir, me va a dar el indicador que yo deseo obtener para saber en dónde estoy, hacia dónde voy, si tengo que empezar otra vez mi proceso administrativo, si tengo que replantearme objetivos o si con esa medida de control puedo permanecer a través del tiempo controlando con esa estrategia, ¿no? Había que elaborar un informe en un documento de Word con esos resultados de esa evaluación que ustedes hicieron. Había que incluir la introducción, la evaluación que hicieron y sus conclusiones en las que definan la utilidad de estos aprendizajes para su carrera. Guardar el archivo, responder y argumentar sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué son necesarios los controles en las empresas? Aquí recuerden dentro de su contenido algo bien importante y que cuando empezamos a ver la etapa de dirección y de control y que hablamos del factor humano, es destacar qué tan importante es seguir las medidas de control y que no son una carga para nuestros empleados. Son muy necesarias. ¿Por qué son tan necesarias? ¿Para qué se usan los controles en todas las áreas de la empresa? ¿Para qué se usan esos controles? Ingrese al foro y comparte el documento. Recuerde que deberá realizar la aportación respetando. Y bueno, por último, revisar 2 de las contribuciones de sus compañeros y hacer también una retribución a lo que han aportado. Y bueno, ya les decía, esta es la última.
Como ustedes pudieron ver, inclusive déjenme salir de esta parte. Ya revisamos específicamente cada una de las tareas, cada uno de los foros. Déjenme cerrar acá. Y les quiero compartir la plataforma un momento para hacer como este recuento. Ok, ya les decía aquí al principio, déjenme encontrar en el módulo 1 esta infografía. Creo que no voy a poder desplegarla así como y me deja así. Bueno, por ahí ustedes la pueden localizar, ¿no? En esta infografía que habla de la UCA, en donde nuestro incidente crítico y bueno, el problema prototípico, primero que nada, se enfocó a esa informalidad y productividad de las microempresas y el incidente crítico fue tal cual un, un caso práctico de esa situación y a ustedes como directores generales, como su primer trabajo en LAC, lo situaba para hacer un análisis, ¿no? Yo aquí dentro de esta infografía ya les ponía los diferentes módulos y les ponía dentro de ello el contenido nuclear y los productos de aprendizaje que es en los que nos enfocamos el día de hoy. Aquí está en el contenido nuclear los temas que ustedes fueron desarrollando en cada uno de sus módulos y bueno, es importante tomarlos en consideración, tomar en consideración todo lo que ustedes produjeron acá para poder hacer su actividad integradora, ¿no? Propuesta para administrar una empresa en crecimiento, que era, por último, esa actividad integradora, que fue pues precisamente lo que estuvimos revisando en la sesión anterior. Mi objetivo el día de hoy con abordar con ustedes estas tareas que inclusive, pues yo sé que algunos van muy avanzados, pero que también otros todavía están elaborando y trabajando con ellas, pues es que ustedes tengan muy claro cuáles son los elementos más importantes que tengo que destacar en mi producto de aprendizaje, qué es lo que se evalúa, qué es lo más relevante, qué es lo que se me va a calificar. Y de hecho, hay quienes inclusive todavía han estado retrabajando algunas de sus actividades y algunos de sus foros, ¿de acuerdo? Pues como siempre, estoy a sus órdenes, estoy para servirles y pues cualquier cosa está mi correo electrónico, están los mensajes de plataforma que revisamos todos los días y pues por ahí también les dejé la información para pertenecer a un grupo de WhatsApp que si ustedes gustan, pues ahí estamos respondiendo dudas también que gestiono, su servidora lo gestiona, ¿ok? Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda, por favor, me contactan y nos vemos la próxima semana.